Dicen que la venganza es una especie de justicia salvaje. Sábado por la noche, Montreal. Es hora de salir de fiesta con los amigos. Domingo por la mañana, Toronto. No estamos en el centro acomodado, sino en lo que queda de una antigua zona industrial. No es un lugar donde nadie quiera acabar sus días. Sobre las 6:45 de esa mañana, en la sala de radio recibí la información de que habían encontrado un cuerpo en la parte trasera de una fábrica en el este de Toronto. ¿Quién es ese hombre bien cuidado y cómo ha acabado muerto en este aparcamiento desierto? En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio, las primeras 72 horas tras el crimen. ...6 de junio, 7 de la mañana. El inspector Terry Work llega a la escena. Cuando lo encontramos, yacía con los ojos abiertos. Y había restos evidentes de sangre en su cuerpo y en su pernera izquierda. Aparte de eso, no había ninguna herida que pudiéramos apreciar. No encuentran ningún arma. Ninguna identificación. Nada más que un peculiar colgante de plata y una tarjeta de teléfono. Se han hecho 3 llamadas con ella, una de ellas a un domicilio de Montreal. Dejamos un mensaje diciendo que quien lo recibiera se pusiera en contacto con la policía de Toronto para hablar con nosotros. La otra única prueba que encuentran son algunas marcas de neumático bastante peculiares. Se podía ver que una de las huellas de neumático llegaba a su zapato, pasaba por encima de él y continuaba. Esa huella de neumático es insólita. Demasiado ancha para un coche, pero no lo bastante para un camión. Al día siguiente llega el informe de la autopsia. Tenía una lesión grave en la médula espinal, en la base del cuello, y otra más en el lado izquierdo de la cabeza. Era una herida penetrante que había roto el cráneo y llegado hasta el cerebro. La víctima tenía 19 heridas de apuñalamiento. Algunas eran cortes profundos, pero ninguna había sido defensiva. Habían apuñalado a ese hombre en la espalda una y otra vez. En las investigaciones de homicidios en los que se ha usado un cuchillo, esperas encontrar heridas defensivas en la víctima. Porque es una forma violenta de morir. Es un ataque violento. Creemos que lo cogieron por sorpresa porque tal vez conocía a su atacante. Work recibe una llamada de una mujer de Montreal en respuesta a su mensaje. Se llama Susie Paquette. El cuerpo encontrado en el aparcamiento encaja con la descripción de su novio, Luc Gagné. Work le pide a Susie que vaya a Toronto para identificar a la víctima. Allí estaré. Todos reaccionan diferente. Nunca sabes con qué situación te vas a encontrar. En el caso de esa chica, cuando vio a su novio, se le desataron los sentimientos, hasta el punto de querer tocarlo y abrazarlo. Fue muy duro para ella. Susie acepta que el inspector Work la interrogue, por lo que Work viaja hasta Montreal para encontrarse con ella. Susie le dice que ha vivido con Luc durante más de 2 años.
Estaban enamorados y eran felices en pareja. Montaban las mejores fiestas de todo Montreal. Pero Susie explica que Luke solía animar las fiestas vendiendo droga. Solo drogas blandas, como chocolate y hierba. Nunca tuvo problemas con la policía. La última vez que lo vio fue el 5 de junio. Se había ido a Toronto por trabajo con su amigo David Marshall. Nada fuera de lo normal. Work busca información sobre Gagné y Marshall en los registros de la policía de Montreal. Gagné no tiene antecedentes, tal y como ha dicho su novia. Marshall es otra historia. Es bien conocido por las autoridades por ser un importante traficante de cocaína. Unos años atrás fue condenado por tenencia de drogas y ahora está en libertad condicional. Work encarga a sus agentes que pongan a Marshall bajo vigilancia. Quiere conocer bien su mundo antes de acercarse a él. Pueden ver cómo Marshall compra un teléfono nuevo. Luego se marcha de Montreal. Lo siguieron por la carretera 401 hasta Toronto. Y luego se detuvo en un área de servicio, en el oeste de Toronto, donde se encontró con dos hombres y tuvieron una larga conversación junto al coche de Marshall. Work ya sabe un poco más acerca de Marshall y los hombres que lo acompañan. Eran narcotraficantes conocidos, también en libertad condicional. Y parecía que todavía relacionados con actividades ilegales. Work se da cuenta de que la investigación será más complicada de lo esperado. Si Gagné estaba conectado con ese mundo, no se trataba solo de vender un poco de hachís a sus amigos. Este mundo traicionero se rige por un código de silencio inquebrantable. Tres semanas después del asesinato de Luke Gagné, la investigación del inspector Work está llegando a un punto muerto. Marshall está bajo vigilancia, pero ninguno de sus movimientos les ha proporcionado pistas. Work y su compañero, Jeff McGuire, deciden que ya es hora de acercarse a él. El problema es que no es alguien que se deje acorralar fácilmente. Sabíamos dónde trabajaba su novia. Era en una peluquería de los suburbios. Así que nos presentamos allí con la esperanza de encontrarlo. La policía pone en conocimiento de la novia el asesinato brutal de Gagné. Parece sorprendida y asustada. Cuando le preguntan, asegura no saber nada. Hizo lo que se supone que hace la mujer del criminal en las pelis malas. No dijo nada a la policía, pero lo dejó todo en manos de David. La policía ha investigado a Marshall y no han encontrado lo que esperaban. Proviene de una familia rica y estudió en colegios privados caros. En algún momento de su vida escogió el mal camino y se vio envuelto en apuestas y drogas. Lo primero que le preguntan es dónde estaba la noche del homicidio de Gagné. Marshall dice que estuvo con Gagné ese día. Lo llevó a una reunión y luego le prestó su jeep. Marshall se quedó en Montreal mientras su amigo se iba a Toronto. Work quiere saber dónde está ese jeep. Quiere averiguar si fue ese coche el que dejó las marcas de neumático en la escena del crimen. Marshall acepta, pero quiere hablar con su abogado. Marshall me la jugó cuando yo le llamé y le pedí el jeep, porque lo necesitábamos y nos había dicho que nos lo daría. Él dijo que sin problema, que nos lo traería más tarde. Y colgó. 5 minutos después me llamó su abogado y me dijo que no era posible obtener el jeep en ese momento. Más adelante sí, pero entonces no. Work vuelve a hablar con la novia de Gagné. Si Gagné y Marshall eran tan amigos, ¿podía ser que Gagné hubiera ido más allá de las drogas blandas? Susie admite que su novio empezó a vender cocaína cuando se hizo amigo de Marshall. Primero solo de forma ocasional. Luego se convirtió en su socio. Eso lo metió en un mundo nuevo.
Como quiso mostrar su valía, Luke empezó a invertir dinero en el negocio de la cocaína de Marshall. Los beneficios eran notables, pero Susie odiaba ese acuerdo. Ahora la policía sabe un poco más acerca de la relación de la víctima con David Marshall. Pero el juego del Jeep sigue en marcha. Al final, la policía consigue una orden judicial para el garaje de Montreal de Marshall. Este les cuenta que se han llevado el Jeep para fotografiarlo por recomendación de su abogado. Pronto se lo entregarán a la policía. Pero Maguire se percata de algo. Había algunas marcas de neumático en el suelo del garaje que se parecían a las huellas que encontramos en la escena del crimen. Cuando insisten, Marshall admite haber ido a Toronto con Gagné. Pero se lo había callado por una buena razón. Está aterrorizado. Enseguida empieza a decirme que no tengo ni idea de con quién estamos tratando, que esa gente es peligrosa y que teme por su vida. La nueva historia de Marshall dice que él y Gagné cenaron juntos en Toronto. Gagné le pidió prestado el Jeep a Marshall y se fue a realizar una venta de cocaína por su cuenta. Marshall tuvo que volver a Montreal en avión. Unos días más tarde, el Jeep apareció en su casa, pero él no tenía ni idea de quién lo había traído. Desde entonces, Marshall tiene una experiencia propia de lo terrible que puede llegar a ser el mundo de la droga. Dijo que había estado secuestrado desde la muerte de la víctima y que, con sus propias palabras, lo habían ablandado. Le pregunté qué quería decir y dijo que lo habían apaleado durante 24 horas antes de soltarlo. Las explicaciones de Marshall son plausibles, pero Work y Maguire tienen que comprobar su historia. Deben rastrear todos sus movimientos de esa noche. La mejor forma de hacerlo es conseguir una orden judicial para acceder a su registro de llamadas. La compañía telefónica me dio un montón de números de teléfono. Todos los que habían establecido contacto con el número de David Marshall eran nuevas pequeñas pruebas que debían ser examinadas. Todas las llamadas de esa noche de Marshall se triangulan para obtener una localización precisa del lugar desde donde se hicieron. Pudimos ubicarlo en Toronto en el momento del asesinato. Y luego, durante la mañana del 6 de junio, volviendo por la carretera 401 hacia Montreal. Marshall les había mentido, otra vez. El registro de llamadas prueba que no volvió a Montreal en avión, sino en coche. ¿Pero lo hizo en el Jeep negro desaparecido? La policía al fin consigue avanzar. Un investigador de homicidios de la policía de Montreal que trabajaba en el caso recibió una llamada anónima diciendo que el Jeep estaba en el aparcamiento de un centro comercial en el sur de Montreal. Work lo transporta al Centro de Ciencias Forenses de Toronto. Aunque parece que está limpio, recogen muestras por si consiguieran detectar rastros de sangre. Pero lo que más interesa a la policía son los neumáticos. Aunque puedan parecer similares, todos los neumáticos tienen una identidad única. Roy Gilbert es un experto en identificación forense de huellas de neumático. Hay muchas características que son diseños y fabricaciones propias de la marca. Y la forma es una de ellas. El número de estrías es otra. La forma de los sipes es otra. Los sipes son pequeños surcos hechos en la goma del neumático. Los sipes, que permiten que el neumático tenga más agarres sobre el pavimento, están diseñados con un patrón muy específico. Utilizando una técnica con tinta, Gilbert consigue una impresión en acetato de la huella de neumático encontrada en el aparcamiento. Coinciden, pero Gilbert busca algo más concluyente y lo encuentra en un detalle único del neumático marcado en el zapato de Gagné. Había un sipe particular visible en la punta del zapato en el que había dos rasguños. Una pequeña parte de la goma estaba cortada y había quedado colgando en el neumático. Eso quedó grabado en el zapato. Fue increíble que quedara marcado. Era una impresión excelente que solo podía ocurrir justo en la posición en que el neumático había pisado el zapato.
Las muestras del volante revelan diminutas trazas de sangre, pero suficientes para un perfil de ADN. Una vez llegan los resultados, coinciden con el ADN de la víctima. Ahora ya tienen la sangre de Gagné en el jeep de Marshall y el jeep en la escena del crimen. Aunque sospechan claramente que Marshall es el asesino, no tienen nada que lo vincule directamente con el crimen. La policía sospecha que es el homicida, pero no tienen ninguna prueba. Así que Maguire sigue investigando su registro de llamadas, esperando encontrar a alguien que hubiera hablado con él durante el momento del crimen. Pero conseguir órdenes para registrar cientos de llamadas es un proceso tedioso. Hubo un momento en que estaba cansado de papeleo, por lo que cogí el teléfono y llamé directamente al número, y me respondió una chica joven. Esa chica es de Montreal. Sí, conoce a David Marshall. La última vez que lo vio, se acuerda perfectamente. Fue al amanecer de un día de principios de junio. Alguien la despertó. Tenía perros y empezaron a ladrar. Bajó hasta el garaje y se encontró con dos tipos limpiando un jeep. Uno era su novio. El otro, su excompañero de celda, David Marshall. ¿Qué hacéis? Pero cuando la policía le pide que haga una declaración por escrito, se echa atrás y dice que no. Lo dijo de una manera que dejaba claro que no iba a cambiar de opinión. Podéis llamarme en 3 días, 3 años o 30, pero no voy a decir nada. La policía está acercando a Marshall, pero aún no saben el móvil del crimen. ¿Por qué querría asesinar a su amigo? Una vez más, Work le pide ayuda a Susie. Lo único que se le ocurre es que Marshall tuviera envidia del éxito creciente de Luke. Unos meses atrás, Marshall ingresó en prisión brevemente por violar la condicional. Luke tuvo la oportunidad de expandir su territorio. Cuando Marshall volvió a salir, Luke ya se había hecho con el mercado. Parecía que Marshall había aceptado el cambio de tornas. Incluso apalabró una venta importante en Toronto para los dos. La policía ya tiene el móvil. Venganza. Pero necesitan pruebas concretas. No hay ningún testigo del crimen, ni siquiera de que Marshall estuviera en Toronto, y empezamos a pensar en algo que pudiera llevar encima entonces y también la noche del crimen. ¿Qué hay del teléfono móvil? Por lo que decís, cada vez que habéis hablado con él, lo llevaba en su cinturón, siempre sonando y hablando. Saben que menos de 72 horas después del homicidio, Marshall se compró un teléfono nuevo. ¿Dónde está el viejo? Consiguen una orden de registro para su casa, esperando que no lo hubiera tirado. Lo encuentran escondido en su habitación. Parece limpio por fuera, pero las apariencias pueden engañar. Lo envían a los forenses para su examen. El biólogo del Centro de Ciencias Forenses desmontó completamente el teléfono y fue capaz de identificar la sangre de la víctima por todas partes en el interior y por debajo de los botones, algo imposible de ver a simple vista. Con esta prueba definitiva, la policía entra en acción. El 29 de septiembre, 5 meses después del asesinato de Gagné, Marshall es detenido por los cargos de asesinato en primer grado. Insiste en que es inocente. La policía no tiene testigos ni arma del crimen. Las pruebas son circunstanciales, pero Work y Maguire sienten que lo que tienen puede ser convincente en el juicio. Creen que cuando Gagné le usurpó el territorio a Marshall, este empezó a planear su venganza. Jugó con la debilidad de Gagné, su avaricia. La venta de cocaína del 5 de junio era una trampa. Desde el principio quería acabar con él.
Marshall cenó y tomó unas copas con Gagné esa noche en Toronto para que se confiara. Pero Gagné no se fue del bar solo. Marshall iba con él. Condujo hasta un aparcamiento abandonado y se tomó su venganza. ¿Qué te parece esto, tío? ¿Te gusta? Marshall se fue con su jeep sin darse cuenta de que dejó su firma, la huella de neumático en el zapato de Gagné que encontraron al empezar la investigación. Con Gagné fuera de circulación, Marshall recuperó el trono. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Gagné fue ingenuo por creer que podía arrebatarle el terreno a Marshall sin pagarlo con su vida. La venganza no tiene piedad. Si digo la palabra secuestrador, pensarás en destrucción, muerte y terror. Pero antes de lo ocurrido el 11S, antes de la nueva normalidad, todo era normal. 26 de diciembre, 1971, el día siguiente de Navidad. Vuelo 932 de Air Canada, que viaja de Thunder Bay a Toronto. Terminaba un largo día para las azafatas cuando un pasajero entra en el galley con una nota. Esto es un secuestro. Nos vamos a Cuba. Una nota, una pistola y un mensaje cifrado para la torre. Así empieza el primer secuestro en el espacio aéreo canadiense. Un caso al que se le quitó importancia hasta que una coincidencia lo conecta con la infame tragedia del 11 de septiembre de 2001. En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio, las primeras 72 horas tras el crimen. En Toronto, un avión secuestrado está inmóvil en la pista. Los pasajeros desembarcan ignorando el peligro, pero la tripulación está atrapada a bordo. Bajo el avión, la policía intenta desencallar la situación. Barry King y su compañero Dan Bunting eran dos policías noveles por ese entonces. King recuerda aquella noche. Uno de los agentes de Transport Canada que había allí me dio un micrófono y unos auriculares para comunicarme con el piloto. Desde abajo, miré hacia la cabina y vi una pequeña ventana a su lado y le dije que no se preocupara, que éramos muchos trabajadores allí para liberarlos, y él me dijo, creo que debo decirle que nos está escuchando. Como muchos otros policías, no tenían entrenamiento para lidiar con secuestros. Solo sabían que el avión no podía despegar. Diles que reposten el avión. Lo que vi a continuación fue un hombre acercarse al copiloto y llevando una pistola. ¿Qué pueden hacer? La tripulación está en la cabina. Él tiene una pistola. Quiere ir a Cuba. El avión necesita combustible para eso. Los dos jóvenes policías deciden que el avión reposte y que despegue hacia Cuba. Dan Bunting lo recuerda.
Un policía de 28 años y otro de 24 tomaron esa decisión. Nadie nos ayudó. Éramos dos hombres en medio del asfalto. A día de hoy, en la época en que estamos, seguro que estas decisiones habrían llegado desde el ministerio. Entonces el sistema policial era muy básico. Tomabas tú las decisiones y tenías que vivir con ello. Vimos como el avión se alejaba por el horizonte y cruzamos los dedos. Volvimos a comisaría, nos hicimos café, nos lo tomamos, nos fuimos a casa. Encendí la televisión, entonces la tele solo emitía hasta las 2 de la madrugada. Me senté en el porche, al día siguiente volví al trabajo. No había dormido nada, esperando. 5:30 de la mañana. El vuelo 932 vuelve a Toronto. La tripulación parecía cansada cuando llegaron. Pero el capitán, creo, estaba agradecido por la decisión tomada. Si algo hubiera salido mal, tú y yo no estaríamos aquí charlando, de eso estoy seguro. Vosotros tampoco querríais hablar con nosotros. Seguro que vosotros tampoco querríais. Una azafata dice que le ha servido una bebida al secuestrador para poder recuperar sus huellas. Estuvo genial. No recuerdo su nombre ahora, pero sí recuerdo cómo nos sentimos todos. Quisimos darle un abrazo enorme y gritar que había estado increíble. La azafata les da otra información a los agentes. Se trata del nombre del secuestrador, Patrick Creighton. En las primeras 72 horas, Bunting y King ya tienen 2 pistas valiosas. Habría sido un buen comienzo para muchas investigaciones. Pero para cuando se emite la orden de detención, Patrick Creighton ya ha desaparecido entre los campos de caña de azúcar de Cuba. Ahí, los estadounidenses no pueden tocarlo y los canadienses no pueden encontrarlo. La forma de castigo de los secuestradores en Cuba es el trabajo forzado bajo un sol abrasador. Mientras Creighton suda en los campos, el caso queda olvidado. Durante 30 años, el informe descansa junto a otros casos no resueltos en este inofensivo edificio de la policía. Este caso acaba escogido por un inspector para poner a prueba su récord. Don Jorgensen ha resuelto todos los casos perdidos a los que se ha enfrentado. Encontré esa orden antigua y todavía vigente y decidí, como un reto, ver si podía localizar al acusado. Lo único que tenía eran 4 datos básicos, como la fecha de nacimiento, el nombre y una pequeña descripción. Usé los procedimientos policiales habituales, pero no conseguí nada útil. No había registros de Creighton, ni actuales ni antiguos. Normalmente, cuando buscas algo en Google u otro buscador, te salen una infinidad de resultados. Así que cuando puse el nombre de Patrick Creighton, esperaba encontrar mucha información, pero salió solo un resultado. En este caso, un resultado fue determinante. Un artículo de un periódico online local de Nueva York hablaba de mentores para jóvenes afroamericanos y uno de ellos era Patrick Creighton. Era director de una escuela pública y profesor en un centro de menores. Este Patrick Creighton está en Mount Vernon, Nueva York. Mi primer paso para intentar confirmar que se trataba de él fue contactar con un amigo que sirve en la policía de Nueva York para que echara un vistazo en los registros del condado de Westchester en busca de Creighton. Ese Patrick Creighton encaja con la descripción del secuestrador tal y como debería ser hoy. 50 y tantos, 1,60 m y negro. Empiezan a hacer preguntas de forma discreta a compañeros y amigos, como el supervisor Odin Mangum. Creo que los alumnos de Patrick lo adoraban. Era un profesor duro. Y no lo parecía si tenías en cuenta su aspecto. Físicamente es un hombre bajito, pero inspira mucho respeto. Creo que es un hombre con pasión por lo que hace. Un hombre al que le apasiona servir a la comunidad. ¿Puede ser el mismo hombre?
¿Aquel que secuestró el vuelo 932 de Air Canada hacia Cuba a punta de pistola? En una calle de Mount Vernon, Nueva York, la policía muestra a los transeúntes la foto de una chica desaparecida. Parece algo inocente, pero lo cierto es que intentan coincidir por casualidad con el secuestrador de 1971, Patrick Creighton. No queríamos hacer saltar las alarmas. Sin duda, si nos equivocábamos, mancharíamos la reputación de un hombre, y eso podía pasar. Contacté con mi homólogo en Nueva York. Trazamos un plan para que él consiguiera huellas dactilares de Patrick Creighton. Creighton facilitó sus huellas cuando fue contratado como profesor en el centro. Ahora, la policía las necesita para confirmar su identidad y relacionarlo con el secuestro. Jorgensen le entrega la lámina a un experto en huellas, Gordon Bell. Las huellas que había en el registro eran de 1994. Al rellenar el formulario para su contratación le pidieron las huellas de los 10 dedos, así que teníamos las de los pulgares. Las huellas obtenidas de su pulgar izquierdo encajan con las de su tarjeta de identificación de profesor. La del pulgar derecho, conseguida en 1971 de una lata de refresco, también coincide. Las huellas lo identificaron sin lugar a dudas como el hombre que estuvo en ese avión. El profesor, el amable tutor de los chicos del barrio, también es un fugitivo. Creo que Creighton dormía con un ojo abierto cada día de su vida. Porque estoy seguro de que sabía que lo que había hecho 30 años atrás seguía registrado en alguna parte y que podía tener que acabar pagando el precio por ello. ¿Por qué habéis tardado tanto? Las primeras palabras de Creighton fueron: ¿por qué habéis tardado tanto? No se sorprendió cuando lo detuvieron, pero todos los demás sí. Especialmente su amigo y supervisor, Odin Mangum. Cuando lo detuvieron, no me lo podía creer. Era imposible. Aunque Patrick era una persona fuerte, con un carácter fuerte, no podía creer que pudiera ser violento. Todo lo hacía con entusiasmo y alegría. La violencia nunca apareció en nada de lo que hizo en 6 años trabajando en el centro. Para Patrick Creighton, el arresto conlleva alivio. Deja salir todos los secretos de su vida extraordinaria ante el inspector Jorgensen, sin parar, durante 7 horas. Me quedé fascinado. Creighton era profesor de historia y vivió muchos acontecimientos convulsos de la historia moderna. Creighton pasó de vivir una infancia pobre en Harlem a ser uno de los primeros estudiantes universitarios negros de Nueva York. Describió su evolución como activista estudiantil, convirtiéndose en miembro del Consejo de Estudiantes de la Hunter College de Nueva York. En Harlem, nuevas voces del movimiento de liberación negra como Malcolm X se dirigen a jóvenes como Creighton. Se fue comprometiendo políticamente cada vez más y se afilió al Partido Pantera Negra de los Estados Unidos con un cargo bastante elevado en la organización. Pero el asesinato de Martin Luther King lo cambió todo. ¿Cómo puede tener sentido trabajar dentro del sistema cuando el sistema es hostil con la gente de paz? Finalmente se alistó en la Black Liberation Army, que era una organización clandestina que perpetraba lo que se consideraron actos terroristas, desde robos a bancos a ataques con bomba, a finales de los 60 y principios de los 70. Un grupo llamado la República de Nueva África tiene un objetivo. Quieren un país negro independiente dentro de las fronteras de Estados Unidos. Y debe ser conseguido cueste lo que cueste. Patrick Creighton está preparado para ayudarlos a obtener fondos. Julio de 1971. Creighton pone en juego su vida de casado y de padre y su carrera como profesor. Él y 4 más decidieron robar un banco en Nueva York. Él hacía de centinela en el exterior, enfrente del banco, y huyó en cuanto oyó que llegaba la policía. Reconoció las sirenas desde lejos.
El robo acabó frustrado. Mataron a una persona, hirieron a otra y los demás fueron capturados. Ahora Kryton está peor de lo que había imaginado. Es un fugitivo. Jorgensen ha localizado a mucho más que un secuestrador. Se trata de un fugitivo de un atraco a mano armada. Con sus compañeros capturados y uno muerto, Kryton teme que él sea el siguiente. Le dice a su mujer que se olvide de él y que empiece una nueva vida. Piensa desaparecer. Un Patrick Kryton desesperado huye de Estados Unidos, convencido de que lo persiguen por un atraco con violencia. Navidades de 1971. De un problema a otro. Patrick Kryton huye a Canadá, pero una tormenta de nieve lo sitúa en un motel de Thunder Bay. Tiene que buscar otra ruta de escape. Esto es 1971. No hay detectores de metales en los aeropuertos de Canadá. Al día siguiente, sale de Thunder Bay en un avión que se dirige a Toronto. 15 minutos antes de aterrizar, Patrick pone en marcha su plan. Pensad, tenemos granadas de fragmentación y un revólver del calibre 38. Llevadme a la cabina con el capitán. Nos vamos a La Habana, Cuba. Esto no es una broma. Cuando Kryton desembarcó del avión en el segundo día de Navidad, no supimos nada de él. No había información de dónde estaba ni a dónde fue. 30 años más tarde, Kryton es arrestado y ocupa los titulares de los periódicos de Nueva York, pero solo en las ediciones matinales. Es 11 de septiembre de 2001. Otro secuestro ha aparecido en las portadas de periódicos de Nueva York y de todo el mundo. Fue muy extraño e inquietante. Me encontraba en Nueva York y justo acabábamos de detener a un secuestrador aéreo. Fue irónico. Mientras el inspector transporta a su prisionero hacia Toronto para el juicio, los dos se preguntan cómo afectarán los acontecimientos del 11S a su caso. En Toronto, Patrick Kryton contrata a un abogado conocido en la comunidad negra, Irving Andre. Me preocupaba que Patrick no tuviera un juicio justo. ¿Por qué? Porque acababa de ocurrir el 11S. En el juicio, la fiscalía pide una sentencia muy dura, argumentando la naturaleza violenta del secuestro y el comportamiento criminal de Kryton en el atraco del banco. Tuvimos que enfrentarnos al hecho de que el tribunal quería influenciar al juez con lo de que Patrick Kryton estuvo involucrado en un atraco en el que hubo bajas. No había forma de evitarlo. Nosotros contraatacamos afirmando que no se puede condenar a alguien con una sentencia dura por acciones de las que nunca fue acusado y de las que nunca fue declarado culpable. Kryton creía que lo juzgaban por el atraco de 1971. Nunca supo que la huida había sido un éxito, por eso secuestró el avión para huir a Cuba y evitar la justicia estadounidense. Sin duda era alguien que no encajaba en el molde de un terrorista. Era un ciudadano responsable. Ayudaba a personas con problemas. Volvió a los Estados Unidos con su propio nombre, continuó trabajando. Era como una extensión del compromiso social que demostró durante los 60. En la época de Kryton, los 60 y los 70, secuestrar un avión era una forma de conseguir atención política o de huir de forma efectiva. A partir del 11S, secuestrar un avión se convirtió en un arma. Y en este caso, el 11S nos fue de ayuda.
porque ese acto terrorista del 11S dejó claro a la opinión pública la monstruosidad del terrorismo real. Y nos dijo a las azafatas, ¿podéis llevar esta nota al capitán? El abogado de la defensa, Irving Andre, transporta al jurado de nuevo a la noche del secuestro. Tenéis a dos azafatas que afirman que nunca las amenazó, que intentó que estuvieran tranquilas. Incluso el piloto aseguró que Critton no era una amenaza, siempre y cuando fueran a Cuba. En el parlamento final, Irving vuelve a la noche de Navidad de 1971. Si tenemos que especular qué le pasaba por la cabeza en ese momento, tal vez fuera total mezquindad, depresión o la comprensión de que tenía que hacer algo para salir de ese embrollo. Una ironía interesante de este caso es que Patrick Critton, en cuanto llegó a Canadá, en diciembre de 1971, en Thunder Bay, podría haber comprado un billete a La Habana, Cuba, sin la necesidad de secuestrar un avión. Pero Patrick Critton sí secuestró el avión. Como fue el primer secuestro aéreo de Canadá y el Código Penal no preveía cómo actuar en esos casos, Critton fue juzgado por el secuestro de la tripulación, robo a mano armada, uso de pistola para robar un avión, extorsión y amenazas al capitán para huir a Cuba. Hoy, eso se llama secuestro aéreo. Creo que, antes de entregar la sentencia, el juez Casey tuvo que pensar mucho al respecto. Fue mejor de lo que esperábamos. Cuando volvió a la institución, el centro de menores Maplehurst, fue recibido con gritos de alegría y palmaditas en la espalda. Era como si hubiera ganado la lotería. De hecho, el juez condenó a Patrick Critton solo a 3 años y con una recomendación de libertad condicional anticipada. Como policía, estoy orgulloso de lo que hice. Se envió el mensaje de que si eres víctima de un crimen, aunque pasen 30 años, seguiremos trabajando en el caso. Y los agentes que se ocuparon del secuestro 30 años atrás consiguieron toda la información y las pruebas que pudieron en las primeras 72 horas. Fue esa información la que me permitió finalmente capturar a Patrick Critton años después. Patrick Critton pasó 1 año y 10 meses en prisión en Canadá. Fue liberado en junio de 2003. Creo que Patrick ya estaba preparado para el sistema y para ser juzgado y para pagar el precio. Aunque por desgracia, si entra por esa puerta no puedo contratarlo, no como profesor, porque en el sistema educativo no se puede contratar a nadie con antecedentes penales para trabajar con niños. Patrick Critton está en la calle, pero para un hombre a quien le apasiona enseñar, la condena no se acabará jamás. Si un cuerpo yace en el bosque pero nadie lo encuentra, ¿está realmente allí? Hoy la policía debe registrar este bosque. Si hay un cuerpo, están seguros de que el perro lo encontrará. Esta búsqueda es la culminación de un caso que empezó 2 años atrás cuando una mujer agitada llamó a la policía. Su marido había desaparecido. Pero hay algo en esa llamada que no encaja. Pensamos que pasaba algo raro. ¿Quién espera 5 días para llamar a la policía si su pareja ha desaparecido? En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio, las primeras 72 horas tras el crimen.
Toronto, 1996. La inspectora Cindy Grant interroga a Natasha Galatis, la esposa de un hombre que lleva 5 días desaparecido. Estaba increíblemente consternada. Estaba embarazada de 8 meses y su marido se había esfumado. No tenía ni idea de dónde estaba. Simplemente se había evaporado de la capa de la tierra. ¿Pero por qué esperó 5 días a dar la alarma? Natasha dice que es por lo que pasó el día en que su marido Nico desapareció. Estuvo pasando el rato con su amigo y socio George Maranucci. Un día normal, excepto porque, pensándolo bien, Natasha cree que están intentando ocultar algo. Nico prometió estar en casa para cenar. Adiós, chicos. A las 11 de la noche, Nico no había llegado. Ella llamó a George, que fue enseguida. Le dio un número con el que podía localizar a Nico. No daba señal. Natasha quiso llamar a la policía, pero George le dijo que no. Si la llamas, la vida de Nico estará en peligro. Natasha dice que George no quiso decirle por qué alguien querría hacer daño a su marido. La inspectora Grant necesita saberlo. Encuentran a George Maranucci en su jardín. Quiere saber dónde está Nico y por qué su vida está en peligro. George duda, pero comprende que es hora de contar la historia. Dice que Nico y él han estado vendiendo licor adulterado, 1 o 2 cajas por semana. Pero estaban a punto de cerrar un trato muy importante. Conocieron a 2 tipos que les ofrecieron 500 cajas a precio de ganga. Nunca habían tratado con personajes de este nivel. Pero la oportunidad era demasiado buena. Una semana después, meten todos sus ahorros en una bolsa de viaje, $50.000. El plan consistía en presentarse a un lugar secreto para recoger el alcohol. El líder estaba nervioso. Los contrabandistas les habían cambiado las condiciones del encuentro. Nada de armas ni teléfonos. Solo podía ir uno de los compradores. Nico se ofreció voluntario para ir con el líder. La inspectora Grant pregunta quiénes son esos contrabandistas. ¿Quién es el líder? George dice que el hombre se llama David Forno, Ferino, no lo sabe seguro. George dice que vio a ese tal David darle un número de emergencia a Nico. Un número donde podrían localizarlo en caso de que su mujer se pusiera de parto. Fue la última vez que George lo vio y que habló con él. La inspectora pregunta entonces por qué George impidió que Natasha llamara a la policía durante 5 días. Dice que David lo telefoneó y le dijo que Nico había cabreado a los contrabandistas, que lo habían secuestrado. David le dice, si no cerramos la puta boca, estamos todos muertos. La inspectora Grant no sabe si hay algo de lo que dice George que sea cierto. Si Nico fue secuestrado, ¿por qué nadie ha pedido una recompensa? ¿La venta de licor salió mal o George y Nico se habían peleado? No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Alguien había desaparecido. Había muchas posibilidades de que fuera un crimen. Llevábamos 5 días con esto y no teníamos nada, ni rastro de él. La inspectora Grant tiene que confirmar o desmentir la historia de George. Empieza por la empresa de alquiler de vehículos. El gerente no guarda los registros debidamente, pero tiene una buena razón para acordarse de un tipo llamado Nico. Tío! ¡La camioneta no tiene gasolina! Nico estaba enfadado porque no había combustible en el depósito. El gerente lo calmó permitiéndole repostar sin coste. Había 2 hombres con Nico, pero el gerente no sabía sus nombres. Tampoco tenía la camioneta. Nadie la devolvió. Solo teníamos la matrícula.
aunque si esa matrícula llegaba a aparecer, no sería de gran utilidad. Como la camioneta existe, al menos parte de la historia de George es cierta. Pero ¿qué hay de ese líder y la venta de licores? Ahí estábamos, intentando encontrar a alguien de quien solo tenemos su nombre de pila, un ruido inconcreto como apellido y un número de teléfono que no se puede rastrear. Así que tenemos que registrar todos los rincones de Ontario para intentar descubrir quién es esa persona y dónde está. Durante 8 meses, la policía recorre las calles y hace miles de llamadas. Finalmente, después de mucho esfuerzo, encuentran el domicilio de un hombre llamado David Fiorino. Los registros muestran que ha comprado la casa recientemente para vivir allí con su mujer. La inspectora Grant interroga a David acerca de cualquier relación que haya tenido con Nico Galatis. Dice que no conoce a nadie llamado Nico. No sabe nada de una venta ilegal de licor. El 2 de julio, el día en que Nico desapareció, David y su mujer estaban en su casa de campo. La historia de David no encaja con lo que sospecha la inspectora. ¿David está mintiendo para ocultar sus actividades ilegales o tiene miedo de decir la verdad? El día que hablamos con David, también vigilamos su casa y, de repente, apareció esta persona. Interesante, ¿verdad? Es un hombre bastante corpulento. La inspectora Grant muestra las fotos a George y Natasha. George reconoce a ese hombre. En su encuentro en la pastelería, era el compañero callado de David. Es probable que sepa qué ha pasado con Nico. O tal vez ha sido él el culpable. La policía sospecha que la desaparición de Nico Galatis ha sido un crimen. Tienen motivos para creer que ese hombre, que ha sido visto en una operación de vigilancia, está involucrado. Lo han identificado como el contratista de paisajismo Tony Cordasco. Grant le dice a Tony que sabe que está metido en el contrabando de licores con David Fiorino y que ha rastreado sus llamadas. Habló con David durante 15 minutos el día en que Nico Galatis desapareció. Y quiere saber su conexión con él. Tony dice que se equivoca completamente. Claro que conoce a David, pero su relación no es la que ella piensa. Tony resultó ser un ex jefe de David. David había trabajado para él un año antes y supongo que se hicieron amigos o algo así. Tony dice que fue con él a la pastelería como un favor. David iba a cerrar un trato importante y necesitaba a alguien corpulento que lo acompañase. Oye, solo tienes que quedarte detrás de mí. Para Tony solo fue un juego, como interpretar un papel. ¿Y la llamada de 15 minutos de ese día? Tony dice que David solo tenía ganas de charlar, pero no le dijo qué estaba haciendo ni dónde estaba. La historia de Tony podría ser cierta, o podría estar mintiendo para encubrir su participación en un crimen grave. En cualquier caso, la inspectora tiene métodos para saber a dónde fueron David y Nico el día en que este desapareció. Los datos de las llamadas incluyen algo más que la hora y la duración. También registran la ubicación aproximada de la llamada. Grant utiliza esa información para rastrear los movimientos de David Fiorino mientras está hablando con Tony desde la camioneta de alquiler. David colgó en esta zona de carretera solitaria. Descubren que en toda esa área no hay edificios donde almacenar licores.
Unos días más tarde, la policía consigue una pista. La empresa de alquiler de vehículos ha localizado la camioneta, abandonada en un aparcamiento de un pueblo cercano. Buscamos restos de sangre, huellas, pero no había nada en absoluto. Pero la inspectora no ha terminado de investigar esta prueba. Recuerda que el compañero de Nico dijo que el trato era para 500 cajas. Comprueba cuánto pesan esas cajas y luego el peso máximo de carga de la camioneta. Hicimos algunas medidas y descubrimos que era físicamente imposible que ese vehículo pudiera cargar 500 cajas de licor. 500 cajas pesan unas 10 toneladas. Habrían reventado los neumáticos. Era completamente imposible. Por ello, la inspectora Grant llega a una conclusión. Nunca hubo una venta de licor. Por tanto, si ese era el caso, ¿qué había pasado con los $50.000 de George y Nico? Grant obtiene acceso a los registros bancarios de todos los implicados en el caso. Vimos que el día siguiente al que desapareció la víctima, David fue a su oficina del banco con casi $27.000 en metálico y pagó algunas deudas. La inspectora hace preguntas en el anterior barrio de David y descubre que se ha comprado una camioneta nueva. El vendedor recuerda a David Fiorino perfectamente. Es difícil olvidar a un tipo ostentoso alrededor de los 20 que paga una camioneta de $12.000 en metálico. Entonces, en 2 días, desaparecen $50.000 y la víctima. Y David se gasta un buen pedazo de ese dinero. Cada vez tiene más pinta de que Nico fue asesinado por dinero y David puede ser el único que sabe dónde está el cuerpo. Grant consigue una orden para pincharle el teléfono. En una llamada, la mujer de David menciona que están planeando salir de camping. Lo preparamos todo para que un agente estuviera allí de incógnito y se hiciera amigo de ellos para ver si eso daba alguna información. El agente infiltrado interpreta el papel de un narcotraficante emergente y les habla de su increíble red de contactos en el mundillo. Seguro que David pensó algo así como: este tío es un malote como yo. David alardea de una jugosa venta de licores en la que uno de los involucrados murió. Dice que el tío que murió era un pobre desgraciado. El agente encubierto no consigue que David revele más detalles, como quién lo mató o dónde está el cuerpo. Puede que David sea lo bastante listo como para no hablar del homicidio de Nico Galatis. O tal vez el agente solo tenga que encontrar el cebo adecuado. La inspectora Grant sospecha que David Fiorino está involucrado en la desaparición y posible asesinato de Nico Galatis. Pero no han encontrado el cuerpo de Nico. Sin cadáver, no hay caso. Grant planea engañar a David para que le diga dónde está. Hace que el agente encubierto lleve un micrófono. Le dice a su colega David que quiere deshacerse de un narcotraficante rival. Nunca ha matado a nadie y necesita saber cómo deshacerse del cuerpo. Está dispuesto a pagar mucho dinero para que alguien lo ayude, pero solo si es un asesino de verdad. David le dice que él es su hombre. El agente quiere pruebas. David le enseña un póster policial de Nico Galatis. Y resulta que le dijo a nuestro agente que él estuvo involucrado en ese asunto y que se había llevado ese souvenir. Dice que nunca se lo ha dicho a nadie, ni siquiera a su mujer. No tuvo el valor de decirle que había matado a alguien para poder comprarle su anillo de diamantes. Grant lo tiene todo grabado. Pero si presenta esta prueba en un juicio, David puede alegar que mentía acerca del asesinato para impresionar al agente encubierto.
Sin pruebas que lo corroborasen y sin la ubicación del cuerpo, la policía no puede encerrarlo. Grant decide dar una vuelta de tuerca más. Cita a Tony Cordasco para interrogarlo. Le dice a Tony que le guste o no, está involucrado. Tony habló por teléfono unos 15 minutos con David cuando Nico desapareció. La inspectora Grant sabe que Tony todavía oculta cosas, pero no tiene motivos para retenerlo cuando él le pide marcharse. Consigue hablar con él a solas antes de que se vaya. Le pregunté, ¿sabes algo más de lo que nos estás contando? Y él respondió que sí, que sabía más. Tenía miedo de que si hablaba demasiado, él y su familia estarían en peligro. David le había dicho que los contrabandistas matarían a cualquiera que hablara con la policía. Grant le dice a Tony que David le mintió. La venta de licores era una farsa, por lo que nunca hubo contrabandistas peligrosos. Tony se da cuenta de que lo ha tomado por estúpido y decide confesarlo todo. Me dijo que sabía dónde estaba la víctima. Conduce a la inspectora hasta un bosque cerca de la última localización de la llamada de David. Tony insiste en que no ha tenido nada que ver con la desaparición de Nico y que testificará en un juicio para demostrarlo. Grant convoca a una unidad de búsqueda con perros entrenados para encontrar cadáveres. Cuando unos restos humanos se descomponen, la tierra se empapa de fluidos corporales. El olor que producen es lo que intenta localizar el perro. Los perros solo pueden oler un cuerpo enterrado cerca de la superficie. El equipo sabe que podría estar más profundo. Básicamente, ventilamos la zona en cuestión para permitir que el perro tenga acceso al olor. Se busca en 10 sitios potenciales. Cuando el perro se acercó a los agujeros, en el del medio hizo la indicación, que consiste en escarbar y ladrar, lo cual me dice que allí ha olido restos humanos. Una excavadora empieza a cavar, con mucho cuidado. Levanta solo un poco de tierra cada vez. A medida que fuimos profundizando, el olor empezó a aflorar y lo notamos hasta nosotros. El perro se estaba volviendo loco. Centímetro a centímetro van retirando la tierra, poco a poco, hasta que al final, a unos 2 metros de profundidad, encontramos el hombro de la víctima. El cuerpo llevaba 19 meses enterrado. Estaba muy descompuesto. Los investigadores encuentran una cartera y el carnet de conducir es de Nico Galatis. Grant visita a la mujer de Nico, que ahora tiene un hijo que nunca conocerá a su padre. Le da a Natasha la noticia que ha estado esperando, temiendo durante casi 2 años. Siempre decía que había un diminuto ápice de esperanza, que tal vez estaba vivo en alguna parte, pero esa noticia, que yo le dijera que habíamos encontrado su cuerpo sin vida, eso fue el portazo final. Ya no estaba. El mismo día, la inspectora Grant detiene a David Fiorino por asesinato en primer grado. Está preparada para testificar en el juicio y presentar una explicación convincente del crimen. Cuando Nico le dijo adiós a su mujer, creía que esa venta de licor sería un paso adelante en el mundo del crimen. Lo fue, pero no para él. La policía no sabe cómo David Fiorino asesinó a Nico, pero creen que unas horas más tarde de abandonar la camioneta de alquiler, estaba enterrando el cuerpo de Nico. David Fiorino tenía un móvil que valía $50.000. Creyó que podría irse de rositas.
y casi lo consigue. Pero cometió un error: mencionar su nombre real a Nico y George. Y aunque George no fue capaz de recordarlo adecuadamente, esa pequeña información pocas horas después de empezar la investigación llevó a Fiorino a su perdición. Basándose en la investigación y testimonio de la inspectora Cindy Grant, el jurado declaró a David Fiorino culpable de asesinato en primer grado. Las historias del programa son ciertas. Los policías y los forenses han trabajado realmente en el caso. Los nombres de las víctimas son ficticios. Los nombres de los criminales son reales.